Vamos a invitar a nuestro expositor de hoy, el doctor Pablo Bolognesi. Es médico graduado con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su residencia en psiquiatría en el Hospital Parmenio Pinheiro de Cava. Se especializó en neuropsiquiatría y neurología cognitiva en la Fundación Favaloro, bajo la dirección del doctor Facundo Manes, y en gerontopsiquiatría y psicogeriatría en la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, bajo la dirección del doctor Ignacio Brusco. Se radicó en Mar del Plata en 2014. Actualmente es integrante del área de salud mental de Gama. Realiza múltiples charlas para la comunidad sobre temas de interés relacionados con las neurociencias y diversas patologías neuropsiquiátricas. Habitualmente participa en programas radiales y televisivos como referente local de neuropsiquiatría. Los dejo con el doctor Pablo Bolognesi. Les cuento que pueden escribir sus preguntas en el chat, que vamos a tratar de responder cuando finalice la exposición. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, un honor poder estar acá compartiendo este ratito con todos ustedes. Sé que es un tema muy, muy sensible, el del Alzheimer y en general el de las demencias. La verdad que creo que todos quedamos conmovidos con la publicidad, con la campaña esta que acaban de pasar, y que refleja mucho lo que suele pasar, ¿no? Sobre todo a los familiares, a los cuidadores, con nuestros seres queridos. Creo que casi todo el mundo tenemos o conocemos a alguien con Alzheimer o con alguna otra demencia, y más o menos casi todos también sabemos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de demencias. Hoy elegimos un tema que por ahí no es el tradicional, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer y por qué pasa el Alzheimer y cuáles son los síntomas más característicos? Sino que vamos a hablar casualmente, y ya voy a empezar a compartir pantalla, como para que todos puedan empezar a ver, que son síntomas menos conocidos, pero que no son síntomas menores, porque casualmente los cambios conductuales y los síntomas psiquiátricos del Alzheimer y de otras demencias suelen ser los más disruptivos para la familia, para los cuidadores, los más complejos de sobrellevar, y suelen ser además la principal causa muchas veces de institucionalización, que es una palabra tan temida y que casi nadie quiere que termine ocurriendo, el ingreso de un ser querido en un hogar. Uno trata de mantenerlo en su casa y cerca la mayor parte del tiempo, o la mayor cantidad de tiempo posible, pero bueno, a veces puede llegar a ocurrir. No quiere decir que sí o sí tenga que pasar, pero está bueno empezar a entender cuáles son estos síntomas. Como sé que no tengo tanto tiempo para que tengan tiempo todos ustedes de hacer preguntas o comentarios y ir respondiéndolo, vamos a empezar directamente. Me parece importante primero marcar qué es una demencia, porque todos hablamos de demencia y a veces no sabemos muy bien lo que es una demencia. En realidad, cuando decimos demencia no es sinónimo de Alzheimer. Demencia es un cuadro clínico, y es un cuadro clínico que se caracteriza por dos o tres cosas. Primero, tiene que haber una afectación cerebral, o sea, el cerebro está enfermo, y alguna enfermedad cerebral que está produciendo este cuadro clínico. Segundo, tiene que haber una declinación progresiva de diferentes funciones intelectuales o cognitivas, y ahora se ha agregado, en los últimos tiempos, se ha incluido también a los síntomas conductuales. Fíjense que estamos diciendo declinación, o sea, esa persona antes funcionaba mejor. No es que, por ejemplo, yo puedo comparar mi memoria con la otra persona y capaz que yo tengo menos memoria que otra persona, pero mi estado, mi funcionamiento, el funcionamiento de memoria es normal. No, hay una declinación. Ya no estoy funcionando como antes. Esa declinación progresa y se manifiesta fundamentalmente en síntomas cognitivos, en funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Cognitivo viene de cognición. Cognición quiere decir conocer. Son las funciones intelectuales las que nos permiten conocer, comprender, entender el mundo que nos rodea. La más conocida de todas es la memoria, obviamente, porque es como la función cognitiva más famosa, pero hay muchas otras que a veces no tenemos en cuenta, como el lenguaje, la orientación, las praxias que tienen que ver con ejecutar tareas. Recién veíamos en la campaña de esta persona que antes podía hacer cierto tipo de trabajo y de golpe no supo hacerlo más. Funciones ejecutivas que tienen que ver con planificar, con ejecutar tareas, con tener objetivos, con poder cumplir objetivos. O sea, hay muchísimas funciones cognitivas que se van deteriorando,
y que cuando ese deterioro alcanza una severidad muy importante y comienza a interferir con el funcionamiento, la capacidad de funcionar de esa persona, a nivel familiar, a nivel social, comunitario, a nivel laboral, ya hay cosas que no puede hacer como las hacía antes, y finalmente interfiere en las actividades de la vida diaria, ahí, recién ahí, estamos hablando de demencia. Cuando hay un deterioro cognitivo, pero no hay impacto en la vida diaria, hablamos de deterioro cognitivo leve. Cuando ya impactó, ahí estamos hablando de demencia. ¿Y cuál es la principal causa de demencia en el mundo? El Alzheimer. Por eso es que se asocia tanto Alzheimer con demencia o demencia con Alzheimer. Pero fíjense la cantidad de causas de demencia que hay. Yo no me voy a detener en cada una, les muestro simplemente imágenes para que vean la cantidad de causas de demencia, enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, Lewy body, que es la demencia por cuerpos de Lewy, a veces la hidrocefalia, muy famoso el caso de Carlos Salvador Vilardo, que tuvo una hidrocefalia normotensiva y que terminó con un deterioro cognitivo, déficit de vitamina B12, a veces un hipotiroidismo no tratado adecuadamente, infecciones como el HIV, la patología vascular, que es la segunda causa de Alzheimer, los ACV, que a veces son ACV concretamente un accidente cerebrovascular bien ruidoso y otras veces son pequeños infartitos, intoxicaciones, el alcohol, el consumo crónico de alcohol produce demencias, drogas, medicamentos, y traumatismos severos a veces. Yo veo muchos pacientes con demencia jóvenes, con traumatismos de cráneo en accidentes de moto, por no llevar casco, por ejemplo, pero también se ve con microtraumatismos repetidos. Se ha estudiado mucho, ¿saben en quiénes? En jugadores de fútbol americano, vieron que golpean mucho con la cabeza siempre, y en boxeadores. O sea que vemos que hay múltiples causas de demencia. Pero la principal es el Alzheimer, por algo se lo llama la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos casos de Alzheimer en el mundo? Porque si bien el Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, no es que si yo envejezco voy a tener Alzheimer, para nada. La realidad es que la edad es el principal factor de riesgo para padecer Alzheimer. Fíjense que en el grupo de personas que tienen 65 años de edad, la prevalencia de Alzheimer, más allá de qué estadio esté, puede ser un estadio muy inicial o muy avanzado, dependiendo de cada persona, pero la prevalencia es de 1 cada 10 personas, es decir, 1 persona cada 10 a los 65 años tiene Alzheimer. A medida que aumenta la edad de las personas, esto va aumentando también, y el grupo de personas de 85 años, la prevalencia de Alzheimer es de 1 cada 2, ¿sí? 5 de cada 10. Es muchísimo, y si tenemos en cuenta que cada vez tenemos más adultos mayores, porque cada vez la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, obviamente va a haber más casos de Alzheimer. En este momento tenemos 900 millones de personas en el mundo mayores de 60 años, y se calcula que hay 50 millones de personas en el mundo que tienen Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Esto para que tengan una idea. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad degenerativa, o sea, se van perdiendo neuronas. ¿Por qué se pierden neuronas? Porque se mueren, principalmente porque se acumulan algunas proteínas anormales, que se metabolizan anormalmente, se empiezan a acumular, se juntan, se pegotean, se acumulan entre las neuronas y dentro de las neuronas también. Esto es muy técnico, no viene al caso, y empiezan a producir, finalmente, esta acumulación de proteínas, empiezan a producir muerte neuronal. Pero no es la única causa. Se ha visto que la enfermedad cerebrovascular, la afectación de las arterias, aunque sean arterias pequeñitas, esa persona nunca haya tenido ni vaya a tener un accidente cerebrovascular ruidoso, como decía recién, la enfermedad cerebrovascular acelera el desarrollo del Alzheimer. Por eso siempre en neurociencia decimos que hay que cuidar las arterias, porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y aquellas personas que padezcan Alzheimer y que tengan una predisposición genética y estas proteínas comiencen a depositarse, si tienen las arterias sanas, o no van a manifestar síntomas, o van a manifestar muy pocos síntomas más tardíamente y van a progresar más lentamente. Así que a cuidarse las arterias. Todos sabemos cómo cuidar el corazón, ¿no es cierto? Cuidar la presión, el colesterol, la diabetes, tabaquismo, obesidad, estrés, sedentarismo, todos sabemos eso. Bien, acá tenemos una imagen, fíjense, no sé si se ve la flechita. Esto es un cerebro normal, este es patológico, ven las proteínas cómo se acumulan, esto verde
entre las neuronas, y adentro de las neuronas también hay acúmulos, estos se llaman placas beta-amiloides, placas amiloides, estos ovillos neurofibrilares. Esta es una imagen real, y esto es lo que produce la enfermedad de Alzheimer. Tres diferencias importantes antes de ir a los síntomas conductuales, y creo que esto es algo que todos tenemos que saber. No es lo mismo el comienzo de la enfermedad de Alzheimer que el comienzo de los síntomas o que la demencia. La enfermedad de Alzheimer comienza 10, 20 y hasta 30 años antes de que aparezcan los síntomas. O sea, muchos de nosotros, probablemente yo, que en este momento estoy hablando con relativa fluidez y me acuerdo de las cosas que tengo que decir y funciono más o menos normalmente, quizás ya tengo una patología de Alzheimer activada y un depósito anormal de proteínas dentro de mi cerebro. Los síntomas aparecen 15, 20, hasta 30 años después. Es decir, cuando aparecieron los síntomas, los primeros olvidos, supongamos, ese cerebro ya lleva enfermo 10, 15, 20, 25 años. Por eso es que todavía no hay tratamiento y siempre llegamos tarde al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad. O sea que no es lo mismo el comienzo de la enfermedad, en el cual el paciente está totalmente asintomático, que el comienzo de los síntomas. Y la tercera diferencia es la demencia, que lo expliqué hace un rato. Para que haya demencia, estos síntomas tienen que ser tan avanzados que ya estén limitando funcionalmente a esa persona. Antes, para hacer diagnóstico, tenía que haber un impacto en la vida diaria, hace no tantos años. Hoy sabemos esto, que hay un estadio previo en el cual hay enfermedad, pero no hay síntomas, y que los cambios en el cerebro de una persona empiezan décadas antes. Hay un caso muy famoso de un presidente estadounidense, no sé si lo conocen, en esta imagen, que fue Ronald Reagan, que tuvo 2 mandatos, entre el 89 y 90 y pico, no, perdón, 84 y 91, algo así, y en el año 93 le diagnostican demencia. En esa época, le diagnostican Alzheimer. Para diagnosticar Alzheimer tendría que haber un impacto funcional. O sea que a Ronald Reagan le diagnosticaron Alzheimer cuando ya estaba afectado funcionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el segundo mandato presidencial de Reagan ya tenía Alzheimer, ya tenía síntomas de Alzheimer, y estaba tomando decisiones que influían en el mundo, con fallas para tomar decisiones, para analizar situaciones, para ejecutar tareas. Bueno, los presidentes tienen mucha asistencia, ¿no? Pero estuvimos en manos peligrosas, digamos. Bien, los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en cuanto al Alzheimer y a cualquier demencia son obviamente los olvidos, las dificultades para encontrar palabras, esta cosa de tener la palabra en la boca, en la punta de la lengua, que todos tenemos, pero que en una persona con una demencia es mucho más grave, va avanzando, va progresando, va afectándolo cada vez más. Los famosos cambios en la conducta de los que vamos a hablar, problemas de orientación, como confusión de fecha, desorientación espacial también, perderse en lugares habituales, al principio no tanto en la casa, por ahí en el barrio, pero esos suelen ser los motivos de consulta más habituales, sobre todo los cognitivos. ¿Qué pasa con los cambios de conducta? Bueno, vamos a empezar a contar. Primero les armé una lista de los síntomas conductuales que no son tan frecuentes, pero que suelen ser tremendamente disruptivos y que causan muchísimo malestar en la familia y que cuesta que los familiares los entiendan. La impulsividad, que muchas veces se traduce en agresividad verbal o física, ¿sí? O golpes o gritos. La desinhibición muchas veces es que me entre una paciente al consultorio que no me conoce, que tiene 80 años y que de repente me piropee, cosa que para una persona de 80 años, con esta cuestión de cómo se dirigían antes a los médicos, ya me da una señal de que está desinhibida. Y muchas veces la desinhibición es sexual. Empieza esta cuestión de que el abuelo está medio verde, como se suele decir, porque le mira la cola a no sé quién, o le quiso tocar, o le hizo un comentario desubicado. Bueno, la desinhibición sexual es un cambio de conducta producto de este deterioro cognitivo, conductas socialmente inapropiadas, comentarios desubicados en un entorno que no corresponde, la falta de empatía, que es esta capacidad de ponerse en lugar del otro y entender las emociones del otro, la falta de aseo, higiene personal, no se quieren bañar, no se quieren afeitar, la hiperoralidad, comer mucho, pero a veces la hiperoralidad se manifiesta fumando mucho, y a veces personas que antes no fumaban y comienzan a fumar,
o se puede manifestar tomando mucho alcohol o tomando muchas bebidas, o se puede manifestar llevándose objetos no comestibles a la boca. Fíjense que son síntomas muy disruptivos, paciente que se puede poner agresivo, desinhibido, hacer comentarios inapropiados, no se quiere bañar. Bueno, todo esto ocurre porque se afectan estas áreas cerebrales, que no son las que primero se afectan en el Alzheimer, pero sí en otras demencias. Esta zona que se llama órbito frontal, esta es la zona frontal del cerebro, acá abajo está el ojo, por eso esta es la órbita, acá abajo está la órbita del ojo, por eso esta zona se llama órbito frontal, y esta zona más interna del cerebro, que es la corteza cingulada. Esto no se afecta al principio en el Alzheimer, pero sí en otras demencias, pero finalmente en el Alzheimer se llega a manifestar a medida que la enfermedad avanza. Son síntomas muy disruptivos y es muy importante entender algo, porque este malestar que causan, les pido perdón si me ven tomar un mate para que no se me seque la boca y para dar un tono más amable a la charla, más coloquial, más rioplatense. Perdón. A veces cuesta mucho entender los síntomas conductuales, porque ¿qué es lo que solemos esperar todos de una persona que tiene Alzheimer o que tiene algún otro tipo de demencia? Esperamos los síntomas cognitivos, que se olvide cosas, que se desoriente, que tenga problemas en el lenguaje, que no pueda hacer cálculos, que no pueda hacer ciertas tareas que antes hacía, cocinaba bárbaro y ahora no puede cocinar, tejía y ahora no puede tejer. Pero no solemos esperar cambios de conducta, no solemos esperar que se ponga agresivo, que se desinhiba, que deambule, ahora vamos a ver otros síntomas más. Y tenemos que entender que la base de estas enfermedades es que se están muriendo neuronas, y acá no discrimina el cerebro qué neuronas se van a morir. Así como se mueren neuronas que forman parte de áreas que son claves en el procesamiento de funciones cognitivas, intelectuales, también se mueren neuronas que son claves en áreas que participan del procesamiento de conductas, de emociones y cuyo déficit pueden producir síntomas psiquiátricos. Y a nadie se le ocurriría, a una persona que tiene una lesión cerebral o una enfermedad cerebral que le produce una parálisis, supongamos, y no puede mover un brazo, a nadie se le ocurriría decir, che, poné voluntad y move el brazo, ¿no es cierto? Hacé un esfuerzo y move la mano, ¿qué te cuesta? Eso es falta de voluntad. O enojarse porque no puede mover una mano, porque todos entendemos que es un síntoma neurológico, y decimos, pobre, perdió el movimiento de una mano, o pobre, perdió la visión, o pobre, no puede hablar. Sin embargo, cuando vemos problemas de conducta, no lo entendemos de la misma manera, nos enojamos. Muchas veces el enojo es entendible porque es consecuencia de que son síntomas muy desgastantes para el cuidador y para el conviviente, pero todo eso se alivia mucho cuando entendemos que el origen es esta pérdida neuronal. Los trastornos conductuales y psiquiátricos más frecuentes que vemos son depresión, apatía, agitación, psicosis, vagabundeo, trastornos del sueño y un síndrome del atardecer que mucha gente me lo cuenta y que los vamos a ir viendo uno por uno lo más rápido que pueda para darle tiempo a todos ustedes, sin correr, sin abrumarlos, obviamente. Fíjense, la depresión es muy frecuente de ver. Incluso muchos pacientes con Alzheimer debutan con síntomas depresivos. Los médicos estamos acostumbrados a que cuando una persona mayor, más de 60, 65 años, se deprime por primera vez en su vida, o sea, no es una persona depresiva que envejeció con su depresión, sino que es alguien que tiene una primera depresión siendo mayor y que no le pasó nada para deprimirse, no es que perdió a la familia en un accidente o se le quemó la casa, o sea, no ocurrió nada, de golpe se deprimió, ya empezamos a sospechar que puede llegar a ser un primer síntoma de Alzheimer. Incluso hay un cuadro que se llama pseudodemencia depresiva, porque hay síntomas cognitivos y consultan por fallas en la memoria, y que en realidad son depresiones, y que cuando se mejora la depresión, mejora la parte cognitiva, pero que a los pocos años evolucionan esas pseudodemencias depresivas a deterioros cognitivos reales. Tengan en cuenta que las depresiones en los adultos mayores no son como las depresiones en los jóvenes, no hay tanta tristeza, no hay tanto desgano, hay mucha irritabilidad, hay mucha queja,
queja física, me duele esto, me duele nada, van a múltiples médicos, no tienen ninguna enfermedad, se quejan de todo, hay mucha demanda, se retraen, se aíslan, tienen problemas en el sueño y cambios en el apetito. Esos son los síntomas de depresión en el adulto mayor. No hay tanta tristeza, me quedo en la cama, estoy angustiado, no hay tanto esto, ¿sí? Para que lo sepan. Así que depresión es un síntoma psiquiátrico característico del Alzheimer y de otras demencias. La apatía, este síntoma es muy frecuente, causa mucho malestar en la familia. ¿Y qué es la apatía? La apatía es una falta de interés. Dicho en castellano, perdónenme la vulgaridad, porque los familiares me lo dicen así, me dicen, no le calienta nada, no le importa nada, ¿sí? Es como que le da lo mismo todo. Esa pérdida de interés, que muchas veces se confunde con desgano, no hace nada, está desganado, y me dicen, está deprimido, doctor, y yo digo, mire que probablemente no sea una depresión, sea una apatía. Bueno, esa pérdida de interés es lo que llamamos apatía, que es una pérdida de interés, dejan de hacer cosas, dejan de interesarse en lo que se interesaban, pero con una pérdida al mismo tiempo de impacto emocional. O sea, no tienen interés en hacer nada, pero tampoco manifiestan muchas emociones. No se ponen tristes, no se ponen contentos tampoco por cosas que habitualmente se ponían contentos, y puede aparecer, si bien hay depresiones apáticas, la apatía suele aparecer en la demencia sin depresión. Que esté apático no quiere decir que esté todo el tiempo en la cama, puede estar moviéndose y muchas veces coexiste con deambulación o con agitación, simplemente que lo que pierden es interés por cosas. Antes leían, dejaron de leer, dejaron de mirar televisión, dejaron de participar en charlas, dejaron de hacer actividades que les gustaba, pero no lo sufren. El desgano en la depresión se sufre. El paciente deprimido que no tiene ganas suele quejarse de que no tiene ganas, suele quejarse de que no tiene energía para hacer cosas. En la apatía no hay queja porque no hay impacto emocional. La agitación es otro síntoma conductual muy frecuente, fíjense, 70% de frecuencia, en general en edades más avanzadas y con deterioros cognitivos más severos, por afectación de estos lóbulos que yo les mostraba, este sector del cerebro que a mí se me ve bien desde que se me cayó una parte del pelo, que es el lóbulo frontal. Por afectación del lóbulo frontal aparece la agitación, que son conductas agresivas, disruptivas o de resistencia. ¿Qué es de resistencia? No es resistir a, no sé, a embates políticos o cosas por el estilo, es resistirse a tomar la medicación, resistirse a vestirse a la mañana, resistirse a que se lo higienice. Esto genera muchas dificultades en la asistencia del paciente. El paciente se niega a todo, ¿sí? También hay conductas mucho menos severas dentro de la agitación, como repetir ciertos movimientos, repetir preguntas, deambular, o sea, la agitación tiene muchas formas de manifestarse y tiene muchísimo impacto en los cuidadores, genera mucha inquietud. Después vamos a ir a la psicosis, vamos a pasar a esto, que es la deambulación y el vagabundeo. Esto se ve muchísimo. La deambulación, que en inglés se dice pacing, cuando leemos los papers lo vemos así. ¿Qué es la deambulación? La persona camina, va, viene, va y viene dentro de la casa, a veces tiene un horario en el día, muchas veces es a la tarde, otras veces no tiene horario, sin ninguna razón aparente. Esto puede durar horas y genera mucha angustia y mucho malestar y mucha ansiedad en la familia. ¿Qué le pasa? Empiezan a decir, va, viene, ¿te pasa algo? ¿Estás buscando algo? No, el paciente camina, no está haciendo nada, deambula. Yo tuve 4 años viviendo en mi casa a mi abuelo, que tuvo una demencia, yo era adolescente, dormía conmigo en mi habitación, creo que ahí nació mi amor y mi afecto hacia los pacientes con este tipo de patologías, y mi abuelo a la tarde empezaba a caminar, iba y venía del living, recorría el pasillo hasta las habitaciones, y de ahí al living, ida y vuelta, se pasaba horas. Cuando llegaba donde yo estaba parado, me miraba, me hacía una cara así de saludarme, ¿cómo andas, Pablo? Porque era español. Bien, vos, abuelo, bien, y seguía caminando, y no le pasaba nada. Era una deambulación. El problema es cuando esa deambulación implica que se vayan a la calle. Ahí ya hablamos de vagabundeo. El vagabundo anda en la calle, eso se llama wandering.
salen a la calle en este afán de desplazarse sin ningún tipo de objetivo, ¿y qué pasa en la calle? Se desorientan, porque tienen un deterioro cognitivo que afecta a la orientación. Se desorientan, se pierden y terminan vagando, de ahí viene la palabra vagabundeo, porque están perdidos. Y suelen ser estas personas mayores que se las encuentra, y a veces vemos en televisión, fue encontrado, perdido en un hospital, está vestido de tal y tal manera, dice llamarse, no sé, Pepe, por citar a alguien que está acá sentado, o Roberto, como se llame, y no hay más datos, porque por ahí no recuerda la dirección, no recuerda el teléfono, no recuerda el apellido. Bueno, este también es un síntoma conductual, ¿sí? Muchas veces empeora cuando la persona cambia de ambiente. Muchas veces cuando cambia de casa, cuando ingresa a un hogar, empiezan a ir de un lado para el otro. Hay que entenderlo, no hay que agitarse, no tenemos que preocuparnos nosotros. Si el paciente no está inquieto, no está agitado, no está angustiado, no hace falta que nos angustiemos nosotros, ¿no es cierto? Este es un gran síntoma y es de los más complejos. Yo decía, aparecen cambios en la conducta y aparecen síntomas psiquiátricos. Uno es la depresión y el otro es la psicosis. Dentro de la psicosis tenemos delirios y tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones son mucho menos frecuentes, pero los delirios son muy frecuentes. ¿Qué son delirios? Delirios son ideas erróneas que no se corrigen con argumentación lógica. O sea, yo les cuento un caso de un paciente que tuve que no tenía demencia. Cuando era estudiante, lo tuve en el hospital militar, estaba en Campo de Mayo, yo en esa época, y este señor estaba internado y decía que tenía un matrimonio amigo viviendo adentro de su estómago. Y nosotros le podíamos hacer una tomografía con contraste y mostrarle su estómago, o una ecografía, su estómago vacío, y él que decía que tenía personas viviendo adentro de su estómago, porque la idea delirante no se corrige con argumentación lógica. Yo le puedo demostrar que no es así, y lo va a seguir creyendo. Y en el deterioro cognitivo hay delirios que son característicos y que a veces yo los pregunto, porque a veces no me los cuentan, y la gente me dice, sí, doctor, usted sabe que sí. Bueno, ¿cuáles? La idea de robo. Están convencidos de que los roban. Esto muchas veces se refuerza porque como tienen idea de que les roban, porque no encuentran alguna cosa, porque no se acuerdan dónde la pusieron, entonces cuando la buscan no la encuentran, y entonces empiezan a creer que les robaron, y empieza un círculo vicioso en el cual el paciente esconde las cosas para que no se las roben, y después no solo no se acuerda dónde las escondió, no se acuerda ni siquiera que las escondió. Entonces eso reafirma esa idea de robo, y ya se empiezan a poner paranoicos con el entorno familiar. Me están robando, o entran vecinos que me roban. ¿Cómo van a entrar vecinos que te roban? Si tenés cerrado, si no te roba nadie. ¿Cómo va a pensar que yo le robé, doctor? Yo, que soy su hijo, que lo cuido. Bueno, y produce mucho malestar. Hay que entender que es un síntoma psiquiátrico, que no lo puede manejar el paciente, y que es porque, como ya aprendimos, porque se están muriendo neuronas. Otro delirio que aparece son las ideas de infidelidad, se llaman delirios celotípicos, y estos causan unos estragos familiares tremendos. Yo tuve un paciente que tenía una demencia por Parkinson y que estaba convencido de que su mujer lo engañaba con el marido de la hija. Imagínense los líos familiares que esto generaba cuando había cumpleaños, Navidad, fin de año, no se podían juntar, porque si él veía al yerno lo quería matar. A la hija no le querían contar para que no se pusiera mal y no se enojara porque el papá sospechaba de su marido. ¿Cómo va a sospechar de su marido? Bueno, era un gran lío familiar. Tuve otro que estaba convencido de que su mujer lo engañaba con uno de los hijos, fíjense, ¿no? Y aparte, bueno, la indignación de la pareja. Yo, que siempre le fui fiel, hace 60 años que estamos casados, y ahora viene a sospechar del verdulero, del vecino, de mi yerno. Bueno, estas ideas, por más raras que parezcan, son muy frecuentes. Y también aparecen delirios de estar en casas que no son la propia. Me quiero ir a mi casa, y están en su casa, ¿no? O ideas de que los visita un familiar que ya falleció, que en general los familiares esto lo cuentan como que alucina. Me dicen, no, alucina porque me contó que estuvo hablando con su mamá o su papá que murió hace 30 años, pero no es porque lo vio, no hay una alucinación que es cuando uno percibe objetos que no hay, sino que es un delirio. Creen,
arman esta idea delirante de que estuvieron charlando con alguien que ya se murió. ¿Sí? Bien, el síndrome del atardecer es típico que el paciente con demencia empeore a la tarde. Esto no sabemos muy bien por qué ocurre, pero ocurre. Cuando empieza a caer el sol se ponen más confusos, se agitan, las causas son poco conocidas, está relacionado con que todos tenemos un reloj interno que varía la temperatura, la frecuencia cardíaca, los niveles de hormona, según el horario de hormonas, nos preparan para dormir, nos preparan para levantarnos, nos preparan para hacer la digestión. Este ritmo circadiano, que así se llama, este reloj interno, se altera con la edad, y en una persona con demencia, de repente, esto alterado hace que se torne muy inquieto a la tarde. Y además, a la tarde, cuando baja la luz, ¿qué pasa con las personas mayores habitualmente? Perciben menos, tienen problemas visuales. Eso es normal. Entonces ven menos el ambiente. Y si es mucho más fácil que se desorienten, porque tienen un deterioro cognitivo y de golpe hay menos luz, entonces empiezan a mirar y no reconocen el lugar, mucho más se van a inquietar a la tardecita. Esto genera mucha preocupación, empiezan a llorar, empiezan a quejarse, se ponen irritables, me quiero ir a mi casa, esto que yo les decía, no reconocen la casa, estás en tu casa. Siempre hay que reorientarlos temporalmente y espacialmente con suavidad. No es como, no te das cuenta que estás en tu... No, tranquilo, papá, mamá, o como se llame, estás en casa. O a veces yo digo mentiras piadosas para cuidarlos, ¿sí? Con afecto. Decirle, yo a mi abuelo que le pasaba esto a veces, le decía, quédate tranquilo, hoy acordate que ya quedamos, hoy te quedás acá, mañana a la mañana vas a tu casa, así que quédate tranquilo, ahora en un rato comemos. Se le pasaba porque decía, bueno, listo. A veces hay que reorientarlos un poquito, consolarlos, y que tengan contacto con la luz del día, durante el día, la luz del sol, es muy importante, y también iluminar los espacios. Si les cuesta orientarse porque no ven bien, que el lugar donde esté más iluminado. No prendan todas las luces de la casa, sobre todo con lo que cuesta la luz. Iluminen bien el lugar donde está esta persona, ¿sí? Las caminatas también ayudan muchísimo. Y evitar las siestas. Se despiertan de las siestas bastante desorientados, ¿sí? Y los trastornos del sueño son también muy frecuentes, es muy frecuente la inquietud nocturna. ¿A quién no le ha pasado que nuestro familiar, nuestro paciente cuidado, si son cuidadores, de noche se despiertan para ir al baño? Es común, problemas de próstata, las mujeres incontinencia por caída del piso de la pelvis después de la menopausia, empiezan a ir al baño de noche, y claro, se despertaron, se desorientan, no ven bien, se confunden, caminan, se empiezan a vestir, piensan que es de día, empiezan a querer cocinar, o quieren salir a la calle, porque claro, ustedes imagínense que de golpe se despiertan a mitad de la noche. Hay que ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Yo me despierto a mitad de la noche, empiezo a mirar el lugar, no lo reconozco, no sé si es mi casa, no sé dónde estoy, no sé qué hora es, no sé si tengo que ir a trabajar, si tengo que ir al colegio porque no sé qué edad tengo, no sé si tengo que llevar a mis hijos al colegio porque son chicos o ya son grandes. Entonces, a veces se empiezan a vestir o se quieren poner a cocinar o quieren salir a la calle, o aparece esta cuestión de que malinterpretan lo que ven, como ven ahí abajo, piensan que ven gente porque con las sombras y la mala luz que hay, ven sombras y piensan que hay personas, piensan que están en otro lugar. Ustedes imaginen, pónganse en ese lugar, de no saber quiénes son, dónde están, qué tienen que hacer. Ahí que aparece la reacción catastrófica. La persona se pone tremenda a la mitad de la noche, son las 3 de la mañana y nuestro familiar se despertó y empezó a los gritos, a llorar, que se quiere ir de la casa, que quiere trabajar, se está vistiendo, aparte se está vistiendo mal, quiere ir al baño y no encuentra el baño, hace pis en otro lado, generan grandes caos. ¿Qué ayuda mucho? No voy a leer todo esto porque es un plomo, pero siempre hay que poner una luz, dejar una luz encendida a la noche, en el cuarto, una luz tenue, no que no los deje dormir, no le pongan un reflector en la cara, un veladorcito, que cuando se despiertan se orienten. ¿Saben que ayuda mucho también? Poner en la mesa de luz fotos de la familia y un reloj de estos que marcan la hora en 24 horas, que por ejemplo diga 3 AM.
que la persona entienda que es de noche, porque no saben si es de día o es de noche. ¿Saben qué otra cosa ayuda mucho? Que el baño, porque en general se despiertan para ir al baño, esté iluminado. Entonces va al baño, hace sus necesidades en el baño y en otro lado, puede volver a su habitación porque su habitación también está iluminada, se orientan en la habitación porque ven la foto, saben qué hora es y se acuestan. Y si ustedes se despertaron y lo ven ahí medio deambulando, medio perdido, recordarles suavemente que es de noche, que todavía no es la hora, no es que tengo que ir a trabajar, no, pero falta, tranquilo, yo te llamo, ya puse el despertador, no tiene que ir a trabajar. No nos vamos a poner a pelear y discutir recordándole que tiene 85 años y hace 20 que se jubiló. Quédate tranquilo, no es la hora todavía, yo te voy a llamar, ya me puse el despertador, vestite, lo ayudamos a vestirse si se había empezado a cambiar, y lo metemos en la cama y nos evitamos la reacción catastrófica. Y si la reacción catastrófica ya ocurrió y ya está llorando o está inquieto, lo tranquilizamos. Siempre ayuda mucho aumentar la actividad diaria con centros de día, puede ser gamma, los ejercicios y la actividad física. Las caminatas son muy útiles, tienen mucho beneficio cognitivo, aumenta el rendimiento cognitivo, baja el estrés, mejora el ánimo y ayuda en estos dos cuadros que vimos recién, que son el síndrome del atardecer, el sundown syndrome, y los trastornos del sueño y la agitación nocturna. Hay un cuadro que se llama síndrome confusional agudo, que es cuando de golpe venía normal, o sea, en su deterioro normal, y de golpe se puso mucho peor, mucho más inquieto, se desconecta, está mucho más confuso, desorientado, ve cosas que no hay, empiezan a hacer así con las manos, como que espantan cosas. Eso siempre es clínico, métanselo en la cabeza porque a veces ni siquiera los clínicos lo tienen en la cabeza. A mí me vienen con la interconsulta paciente con excitación psicomotriz. Estimado colega, no tiene excitación psicomotriz, tiene un síndrome confusional y la causa siempre es clínica. Puede ser una infección urinaria, algo tan simple como una infección urinaria, y uno no va a diagnosticar lo que no sospecha. ¿Y por qué los síntomas son psiquiátricos o cognitivos o conductuales? Porque ese cerebro enfermo está muy frágil. Entonces un cuadro clínico, aunque tenga un origen en cualquier otro sector del cuerpo, está deshidratado, está constipado, tiene una infección urinaria, lo que sea, se va a manifestar psiquiátricamente y conductualmente. Pero apareció de golpe, esto siempre la familia me dicen, hace 3 días, doctor, está así, o el domingo empezó así. Bueno, esa capacidad de ubicarlo temporalmente y que de golpe empeoró, es un síndrome confusional. El 90% de los casos hay que hacer un laboratorio, una orina, hay que evaluarlo, que no esté deshidratado, ocultarlo, tomarle la temperatura, que no haya una infección, y hay que llevarlo al clínico. Muchas veces hay que medicarlos porque están muy inquietos, los medicamos, los psiquiatras, los neurólogos, los neuropsiquiatras, como en mi caso, pero tiene que tratarse la causa, porque si yo no trato la causa, no solo que no va a mejorar, sino que además va a empeorar la parte clínica. Si no trato una infección urinaria simple, que puede ir a una cistitis, va a terminar con una infección urinaria alta, con una sepsis, y pues esta persona se va a terminar muriendo de algo que era absolutamente tratable. Así que estén atentos ustedes, que son los primeros que lo van a detectar. También tengamos en cuenta que muchas veces son motivos de inquietud, problemas con la dentadura, problemas auditivos, el paciente no escucha bien, entonces como no escucha dice cualquier cosa, se pierde, se inquieta, se angustia, no entiende de lo que están hablando, se persigue, piensan que hablan de él, los problemas visuales que decíamos recién, y los efectos adversos de la medicación. Siempre pregunten, porque muchas veces los culpables somos los médicos. Lo último que les quería decir, y con esto termino, siempre recuerden que para estos síntomas hay tratamiento. Así como para la parte cognitiva no tenemos mucho tratamiento más que la estimulación, que es fundamental, no hay mucho tratamiento farmacológico. Estimulen, estimulen, estimulen socialmente, cognitivamente, llévenlos a estimular. Los síntomas psiquiátricos y conductuales sí tienen tratamiento. Una parte es no farmacológico, conductual, y yo ya di bastantes pautas de cómo tratarlos, las caminatas, el contacto con la luz del día, orientarlos, las fotos, los relojes,
todo eso, el afecto es fundamental, pero también tienen tratamiento farmacológico con antidepresivos, antiepilépticos, antidemenciales, antipsicóticos, son todos anti, ¿vieron? Y los sedantes los puse con signos de admiración porque muchas veces los clínicos, o tenemos nosotros al alcance de la mano los famosos sedantes, el clonazepam, el Trapax, ¿no? El lorazepam, el ribotril, el diazepam, el Valium. Ojo, porque esos en los adultos mayores producen primero reacciones paradojales, o sea, los ponen peor, segundo, confusión, los ponen confusos, y tercero, empeoran la memoria, y cuarto, facilitan las caídas. Una caída en un adulto mayor es alto riesgo de fractura de cadera, y estamos mucho más complicados. Así que los sedantes manejo por el profesional tratante con estricto control. Y no le tengan miedo a la medicación, no se van a hacer adictos, no los vamos a dopar, la idea es tranquilizarlos, la idea es mejorar el padecimiento del paciente y el padecimiento de la familia. Muchas gracias, le pongo esta foto al final, fíjense, lo último que olvidan los pacientes con deterioro cognitivo son las miradas. Lo último que pierden los pacientes con deterioro cognitivo es el contacto afectivo. No se olviden de contactar afectivamente y de mirar a los ojos al paciente. Capaz que no saben quién sos, capaz que cree que son su papá o su mamá y en realidad son sus hijos. No importa. Reconocen a una persona conocida, a un ser querido, y eso ayuda muchísimo. Muchas gracias.